Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a un nuevo Noti LBBP. Mediados del mes de junio y la LBBP se calentó la semana anterior, sobre todo por ese mega cambio que transcurrió entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia, 12 peloteros involucrados. Honestamente no recordaba alguna ocasión en la liga en donde tantos peloteros estuviesen involucrados en un solo canje. Nosotros le hicimos un video especial analizando quién gana en el cambio, por qué se hizo, qué piensa cada equipo al momento de recibir a estos peloteros y ustedes ahí lo pueden disfrutar. Sin embargo, vamos a iniciar hablando de este Noti LBBP sobre uno de esos peloteros que estuvo involucrados en el canje y nos referimos a Albert Martínez, que ahora forma parte de las Águilas del Zulia. Ustedes se dirán por qué. La razón es porque Albert Martínez vive un muy buen presente en la pelota mexicana con los Bravos de León. A sus 34 años sigue siendo un bateador bastante sólido para la Liga Mexicana, Albert Martínez. En los últimos 5 duelos está bateando bastante bien Albert Martínez. Tiene un promedio al bate en los últimos 5 choques de 278 y sobre todo lo interesante para Albert Martínez, 480 de OVP en sus últimos 5 duelos. Albert Martínez nunca se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser especialmente un bateador que tome demasiadas bases por bolas. Este año en México lo está demostrando y en los últimos choques más todavía. 480 de OVP, como les digo, con 7 carreras impulsadas en los últimos 5 duelos, 6 carreras anotadas, par de dobles y además un cuadrangular. En lo que va de contienda como tal, 392 es su OVP, 292 su average, es decir, 100 puntos más de OVP que de promedio al bate. Esto demostrando esa característica de la que les hablo sobre la gran cantidad de bases por bolas que está obteniendo ahora mismo Albert Martínez, que como les digo sigue siendo importante en este equipo de los Bravos de León, que sigue en plena lucha por avanzar a la postemporada en la pelota mexicana. Aunque muchos crean que ya pasó lo mejor de él, sigue estando vigente Albert Martínez y muy probablemente pueda rendir para las Águilas del Zulia. Tendrá el reto de batear en un estadio complejo como el Luis Aparicio el Grande. En otras noticias de las Águilas del Zulia, ustedes nos pedían mucha información sobre Freddy Galvis. El ex gerente de la LBBP, Jorge Uribarri, que ahora hace su propio espacio informativo en la red social X, mencionaba que Freddy Galvis muy probablemente no va a jugar más con las Águilas del Zulia, se va a retirar como pelotero profesional para afrontar nuevos retos profesionales ahora en otra función, en otro ámbito, junto con su familia. Era lo que decía Jorge Uribarri, que además coincide con la actualidad de Freddy Galvis, que no está jugando con ningún equipo en ninguna liga de verano. Habrá que ver si el propio pelotero confirma esto, pero todo daría a entender que la información que dio a conocer Jorge Uribarri es completamente verídica y que Freddy Galvis no continuaría como pelotero profesional. La verdad que una gran carrera de Freddy Galvis con las Águilas del Zulia. Muchos yo creo que no han puesto en perspectiva el gran campo corto que ha sido Freddy Galvis, que siempre ha estado con las Águilas del Zulia. La temporada que quedan campeón, en aquel momento en la 16-17, él venía de ser Grande Liga con los Phillies de Filadelfia. Los Phillies le pedían que dejara de jugar en Venezuela. De hecho, él jugó hasta 158 juegos en la 2016 con los Phillies y le pedían que descansara. Él dijo que no, que iba a continuar con las Águilas, los ayudó en la gran final, tanto defensiva como ofensivamente. Y de hecho fue hasta la Serie del Caribe en contra de lo que pedían los propios Phillies de Filadelfia, ¿no? De hecho, la temporada siguiente jugó 162 encuentros también en las Grandes Ligas, demostrando la importancia que tenía para aquel momento Freddy Galvis. Así que si en definitiva se confirma lo que sería el retiro de Freddy Galvis, el toco, como se le conoce al falconiano Freddy Galvis, sería sin duda alguna uno de los campocortos más importantes en la historia de las Águilas del Zulia. De todas formas, quedará que el propio pelotero confirme esta versión, que pareciera tener muchísimo asidero. En otras noticias de las Águilas del Zulia hay que hablar de Osleivis Basabe, que fue puesto en asignación por los Gigantes de San Francisco. Él está en el roster de 40 del equipo y quieren abrirle paso a otro pelotero dentro del roster de 40. Por esa razón lo colocan en asignación y ahora pasa lo mismo de siempre, ¿no? A pesar de que él no esté en Grandes Ligas, puede ser puesto en asignación en ligas menores si está en el roster de 40. En este caso, eso se hizo el pasado 11 de junio, están por cumplirse los 7 días que tienen los Gigantes para
tomar 3 decisiones sobre él. Dejarlo en libertad, que pareciera que de momento no va a ser la opción porque ya lo hubiesen hecho. Cambiarlo a otro conjunto, que ya está por cumplirse ese plazo, también parece complejo. Y ahora colocarlo en waivers, que lo puede tomar cualquier otra organización, lo tiene que incluir en su roster de 40. Y si no lo selecciona nadie, pueden mantenerlo en las ligas menores, pero ya sin tenerlo ocupando un puesto en el roster de 40. La verdad que estaba haciendo una temporada compleja para Osleiby Basabe con los Gigantes de San Francisco. En lo que va de temporada batea 242 apenas, bastante lejos de lo que nos tiene acostumbrados Osleiby Basabe, con un OPS de 639, jugando a la defensa primordialmente como segunda base en la sucursal AAA de los Gigantes de San Francisco. Lastimosamente no ha podido tener su mejor año ofensivo y ahora mismo es colocado en asignación. Y para cerrar la ronda informativa sobre las Águilas del Zulia, tenemos que hablar de Luis Castro, que sin duda alguna fue el mejor pelotero de las Águilas del Zulia en esta semana. Él está ahora mismo en la sucursal AAA de los Astros de Houston. Y no descartemos, y ojalá sea así por el bienestar de este pelotero, que sea llamado este mismo año a las grandes ligas. Los números que está colocando Luis Castro son muy pero muy destacados. En los últimos 6 encuentros específicamente, dejó promedio al bate de 538 Luis Castro. Imagínense ustedes, 538 de promedio al bate con 625 de OBP, 11 carreras empujadas en 6 duelos, 11. 5 dobles, un triple, par de vuelas cercas, 14 carreras anotadas. Es increíble el rendimiento de esta semana para Luis Castro, que además no es solo con el madero, puede diversificar con su guante las posiciones que cubre en el campo. Esta temporada en AAA ha estado jugando right field, tercera, primera, en AA jugó left field también. En definitiva, Luis Castro es un pelotero muy interesante que yo de verdad no descarto en lo absoluto que en los próximos días sea llamado a las grandes ligas por los Astros de Houston. Sería por primera vez en su carrera que recibe un llamado de MLB. Esperemos que sea así, porque esto representa un muy buen salto de calidad para los peloteros a nivel económico, que al final este es su trabajo y de esto viven. Pero las Águilas del Zulia tienen en él un pelotero que será fundamental de cara a la contienda 25-26. Momento de hablar ahora de los Cardenales de Lara y de Carlos Narváez, que vive un momento muy dulce con los Medias Rojas de Boston. Además de ser prácticamente el receptor principal de los Medias Rojas de Boston ahora mismo, está produciendo con el madero, que era el pequeño lunar que tenía en lo que iba de temporada, y este primer año para él en grandes ligas, tomando, como quien dice, toda la responsabilidad que se le da, aprovechando todos los chances que recibe desde los Medias Rojas de Boston, está derivando en algo bastante positivo. En los últimos 4 duelos, Carlos Narváez tiene un muy buen promedio al bate. Casualmente se enfrentó el pasado fin de semana contra su ex equipo, ¿no? Los Yankees de Nueva York, y lo hizo bastante bien en el fin de semana. En los últimos 4 duelos se fue con un promedio al bate de 357, un OPS por encima de 1000, conectando hasta 3 dobletes de los 5 indiscutibles que sonó, con par de carreras anotadas para Carlos Narváez. De hecho, en uno de esos duelos dio el batazo para dejar en el terreno a los Yankees de Nueva York, su anterior organización, que por una razón u otra no le dio el suficiente tiempo de juego a Carlos Narváez, y ahora los Medias Rojas sí le están dando ese chance, y la verdad que lo está aprovechando bastante bien. Tiene un 26% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo, un promedio al bate cercano a 2.80 en todo lo que va de campaña, siendo principalmente la característica defensiva su carta de presentación. Así que Carlos Narváez, que fue un pelotero que si hubiese jugado toda la temporada 25-26 hubiese estado en la terna a la votación del MVP, porque el MVP yo creo que lo ganó de punta a punta Renato Núñez, pero al menos hubiese estado entre los 3 primeros puestos, porque fue un pelotero integral para Cardenales de Lara. Lo que pasa es que se integró un poco tarde en la campaña. En todo caso, ahora mismo en las grandes ligas, siendo un pelotero muy importante para los Medias Rojas de Boston. Quien sí no vive un buen presente es Juan Yepes, que padeció lo mismo que Osleiby Basabe. Es puesto en asignación Juan Yepes por los Nacionales de Washington. Lo colocaron en asignación este propio día, lunes 16 de junio. Y es exactamente las mismas condiciones que le explicaba con Basabe. Él está en el roster de 40 de los Nacionales de Washington. Quieren abrirle ese cupo en el roster de 40 a otro pelotero, y por eso tienen que colocarlo en asignación para poderlo retirar del roster de 40 de los Nacionales de Washington. Gozan de 7 días para hacer estas 3 cosas: o despedirlo, dejarlo en libertad, cambiarlo a otra organización, o colocarlo en waivers. Si es colocado en waivers, cualquiera de las otras 29 organizaciones de las grandes ligas lo puede seleccionar e incluirlo en su roster de 40. Veamos qué ocurre con Juan Yepes. La realidad es que esta temporada ha sido
muy compleja para él. De hecho, por primera vez en mucho tiempo sale del roster de 40 Juan Yepes, y entre otras cosas es porque ofensivamente la realidad es que no ha rendido. Juan Yepes en lo que va de temporada, 1.99 su promedio al bate, el OPS ni siquiera llega a 600 con apenas 3 jonrones en 45 encuentros. Yepes, esta noticia es, aunque algunos no lo puedan creer, positiva para Cardenales de Lara, porque lo que representa es que ya no tendrá un estatus en el que lo van a proteger tanto los equipos en las grandes ligas, sobre todo los Nacionales de Washington, a menos de que sea seleccionado por otro equipo y también integre ese roster de 40, pero uno cree que ahora no tendrá tantas restricciones para que pueda participar con Cardenales de Lara, que apunta en él como su primera base para muchísimo tiempo. Entre otras cosas, se especula que Cardenales sale de Hernán Pérez porque sabe que podrá contar en el presente cercano con Juan Yepes. En otras noticias de Cardenales de Lara, firmó Cardenales de Lara a un lanzador, y ustedes me dirán, ¿cómo es posible que Cardenales firme a un lanzador venezolano si ahora se hace el draft de nuevas firmas? Pues bueno, los Cardenales firmaron a Pablo Mujica, que es un lanzador zurdo que ahora mismo está con los Samanes de Aragua en la Liga Mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Que Pablo Mujica pertenecía ya a un equipo de la LVP y fue dejado en libertad en su momento. Al ser dejado en libertad, puede cualquier equipo de los 8 de la liga ir a firmar a ese pelotero. No tienen que esperar de hacer el draft de nuevas firmas. El draft de nuevas firmas es para aquellos jugadores que nunca han firmado ni tienen su rúbrica con ninguno de los 8 equipos de la LVP. Esto entonces lo que nos hace inferir que Pablo Mujica sí podía ser firmado. En definitiva, fueron los Cardenales de Lara los que lo seleccionaron. Pablo Mujica antes pertenecía a los Leones del Caracas, fue dejado en libertad en la anterior temporada y ahora está recibiendo la oportunidad con los Samanes de Aragua y lo está haciendo bastante bien. En lo que va de campaña en la Liga Mayor, Mujica tiene efectividad de 4.26 en 19 entradas de labor con 1.68 de whip. Sin embargo, esta efectividad se ha visto abultada en sobre todo su última presentación, en la última salida que tuvo, que fue el pasado 11 de junio contra Caciques, el equipo que está jugando mejor pelota en la Liga Mayor. Le hicieron 4 carreras en 3.2 innings de labor. Le conectaron 3 cuadrangulares y esto evidentemente cambió bastante la efectividad de Pablo Mujica, pero estaba siendo un lanzador interesante, y en todas estas lo que importa es que Cardenales se sigue moviendo dentro del mercado. Entienden que tienen que continuar dándole nombres a su equipo y aprovechan esta oportunidad que se le da de mercado a Pablo Mujica, que los podrá ayudar desde el principio de la temporada, que puede ser un brazo que aporte desde la rotación o incluso también en el bullpen, en esa parte mediana del bullpen. Y Cardenales de Lara por eso demuestra que sigue siendo un equipo que está para ser el equipo de la próxima década en la LVP. No se conforman con tener un buen equipo, siempre están buscando piezas, no solo en los prospectos, sino también en este tipo de peloteros como Pablo Mujica, que está teniendo un segundo aire en la liga y ahora puede aprovecharlo con los Cardenales de Lara. Veremos qué rol tendrá, pero lo importante es que Cardenales lo firmó. Y otro pelotero que está haciéndolo bastante bien en la Liga Mayor precisamente es Fabián Blanco, este abridor zurdo que está precisamente con los Samanes de Aragua, el mismo conjunto al que pertenece Pablo Mujica, y a pesar de que ha sido bateado en sus últimas presentaciones, sigue teniendo una muy buena efectividad, ¿no? En las últimas 2 salidas le han hecho 12 carreras, pero antes de ello había sido un lanzador bastante dominante en la Liga Mayor de Béisbol Profesional. De hecho, en sus primeras 4 presentaciones apenas permitió 3 carreras limpias. En esas 4 presentaciones lanzó un total de 18 entradas de labor y le anotaron tan solo 3 carreritas a Fabián Blanco, que muy probablemente vaya a ser también un lanzador parecido al mismo rol que está teniendo o que va a tener Pablo Mujica con Cardenales de Lara. Unos Cardenales de Lara que siguen teniendo un plantel sólido, pero que a todas líneas continúan reforzándose. Ahora es momento de conversar sobre los Navegantes del Magallanes, y les voy a recordar algo, sobre todo a los fanáticos de Caracas, Magallanes y Tiburones, que a veces nos escriben en los comentarios y nos dicen: este se nota que es caraquista porque deja Magallanes para el final, o viceversa. Este es magallanero para que deja Caracas al final, o es guairista porque menciona la Guaira primero. Señores, aquí llevamos el trabajo de la forma más profesional y a nosotros no nos interesa decir la información de un equipo antes o después. Lo hacemos rotativo en todos los Noti LVP, así que ni se esfuercen en decir que somos fanáticos de un equipo o de otro,
porque la verdad no tiene importancia. Lo que a ustedes les importa es que nosotros les llevemos la información y aquí se la presentamos. En esta ocasión Magallanes cae en la primera tanda del Noti LVP y precisamente vamos a hablar de uno de los peloteros que fue incluido en ese cambio que se llevó a cabo la semana pasada, Ángel Reyes. Yo creo que el nombre más interesante que se incluyó en ese cambio. Como les digo, pueden ir a disfrutar de ese video en donde analizamos a fondo más de 40 minutos de video analizando a cada uno de los peloteros que se integraron en el cambio y por qué hizo el canje cada uno de los equipos. Y yo decía que me parecía un buen cambio el que hizo Magallanes por las Águilas del Zulia con Ángel Reyes, porque realmente es un pelotero que sigue estando vigente y que en un estadio como el José Bernardo Pérez de Valencia puede reencontrar la mejor versión que perdió el año pasado. En la actualidad está descosiendo la liga Ángel Reyes con los Rieleros de Aguascalientes. En los 50 encuentros que lleva de temporada, 40 anotadas, 40 impulsadas, 17 jonrones para Ángel Reyes en 50 encuentros. La LVP consta de 56 duelos. Pudiésemos decir que en una temporada completa que un pelotero juegue 50 encuentros es una cifra bastante considerable. Entonces imagínense, el año que está teniendo ahora mismo Ángel Reyes en México sería similar a como si conectara 17 vuelas cercas en una temporada en la LVP, además con 8 bases robadas en 10 intentos, un OPS por encima de 1000 y un OVP llegando a 400. El presente de Ángel Reyes demuestra ser sin duda alguna sin igual. Él este año ha jugado sobre todo en el center field, algo que no era habitual a lo largo de su carrera, siempre estaba en las esquinas y yo creo que en Magallanes tendrá ese rol. Pero más allá de eso, sigue el extraordinario presente ofensivo de Ángel Reyes. Como les digo, 17 jonrones en 50 encuentros, 40 impulsadas y 40 anotadas en dicha cantidad de cotejos. Va a rendir muy probablemente Ángel Reyes con Magallanes. Lo que entregó Magallanes a cambio o no, eso se evalúa en el video, pero la realidad es que está siendo un pelotero que en México está demostrando que es una verdadera estrella y esos son los peloteros que quiere tener Magallanes desde el día 1 que puedan aportar dentro de la LVP. Otro pelotero del que nos preguntaban bastante dentro de los navegantes del Magallanes era Carlos Rodríguez, que ahora ha tenido un muy buen reaccionar en la AAA de los Bravos de Atlanta, luego que tuvo, de hecho se lo comentamos hace un par de Noti LVPs anteriores, que tuvo un presente difícil. Carlos Rodríguez con la AAA de los Bravos de Atlanta ahora ha reaccionado y de hecho en los últimos 6 duelos tiene un promedio al bate de 3.18. De hecho ese promedio ha bajado porque en los últimos 2 duelos se fue de 9 nada, pero en el compendio de los últimos 6 encuentros batea 318 con un OPS de 945. Tiene un triple, un jonrón de los 7 hits que ha conectado, con 4 impulsadas y 4 carreras anotadas para Carlos Rodríguez. Una base robada en un intento para este jardinero que está viendo bastante acción evidentemente en la sucursal AAA de los Bravos de Atlanta. Es roster de 40. Carlos Rodríguez, veremos si en definitiva recibe esa oportunidad para jugar por primera vez en las grandes ligas o no. Les decía que Ángel Reyes ha jugado bastante centerfield con los Rieleros de Aguascalientes, pero el nombre que les digo ahora, Carlos Rodríguez, será el jardinero principal de los navegantes del Magallanes si nada extraño ocurre en la próxima temporada y está teniendo un buen rendimiento que lo pudiese elevar a las grandes ligas. Veremos en definitiva qué ocurre. Ricardo Sánchez en las últimas 2 salidas ha dado síntomas de mejoría en la pelota mexicana, otro de esos lanzadores con los que contará Magallanes de cara a su rotación en la siguiente temporada. Para Magallanes es muy importante que este lanzador que el año pasado no pudo jugar con ellos y que venía de la pelota asiática pueda recuperar su mejor ritmo dentro del morrito y que pueda rendir para la rotación de los turcos en la siguiente contienda. En los últimos 2 juegos que ha abierto, Ricardo Sánchez tiene efectividad de 3.48, un whip de 1.26 en 10.1 entradas de labor. En esa cantidad de entradas tiene 5 ponches. No ha sido el ponche la principal característica ahora mismo de Ricardo Sánchez, pero aún así está mejorando con los algodoneros de Unión Laguna. A pesar de que en esas 2 salidas su efectividad es de 3.48, en lo que va de campaña es de 8.14 su efectividad. Realmente necesita mejorar para conservar su puesto dentro de la rotación de los algodoneros y yo creo que los algodoneros entienden esto, que es un pelotero que tenía muchísimo tiempo de inacción por algunas molestias después de que concluyó la temporada 2024 en Corea y que poco a poco está tomando el ritmo, como les digo, 3.48 su efectividad en los últimos 2 encuentros que ha realizado apertura.
Ricardo Sánchez. También, hablando de los Navegantes del Magallanes, hay que mencionar a Diego Velázquez. Este muchacho es el 15º mejor prospecto de los Navegantes del Magallanes. Y entre otras cosas, Magallanes sale de José Peraza porque ve profundidad dentro de su infield. Y salen de a Everson Arteaga a las Águilas del Zulia porque prefieren confiarle el infield de los Navegantes del Magallanes entre segunda y shortstop a futuro a Diego Velázquez. Esto habla muchísimo de la confianza que tiene Magallanes en este pelotero y él actualmente está rindiendo bastante en las ligas menores. Diego Velázquez, de 21 años de edad, batea a ambas manos, lanza con su mano derecha y en lo que va de temporada ha jugado muchísimo, pero sobre todo como segunda base. 56 duelos de los 58 que tiene en esta campaña han sido precisamente como camarero. Y en los últimos duelos ha tenido un despertar ofensivo muy pero muy interesante Diego Velázquez. En los últimos 8 choques tiene 382 de promedio al bate con 432 de OBP. Tiene 3 bases por bolas, 3 carreras anotadas, 13 indiscutibles para Diego Velázquez, que es un pelotero bastante interesante. Ahora mismo está en la sucursal AA de los Gigantes de San Francisco y que muy probablemente en el futuro cercano será un jugador bastante importante para los Navegantes del Magallanes. Y nosotros queremos hacer una aclaratoria. En ese video que les grabamos sobre el cambio entre Magallanes y Águilas cometimos un error. Mencionábamos que Jefferson Medina no estaba lanzando en la Liga Mayor. Tuvimos una confusión con los datos de otro pelotero que llevaba por el mismo nombre, Jefferson Medina, que él no ha actuado en la Liga Mayor desde 2023. En este caso, el Jefferson Medina que adquirieron los Navegantes del Magallanes, que está ahora mismo con los Senadores de Caracas, evidentemente sí está viendo acción en la Liga Mayor. Por eso ofrecemos nuestras disculpas, errores de humano, pero hay que saber rectificar y en este caso rectificamos para enmendar el error que cometíamos en ese video mencionando que Jefferson Medina no estaba jugando en la Liga Mayor. Sí está jugando en la Liga Mayor y de hecho tiene buen rendimiento. En lo que va de campaña, Medina tiene 1.74 de efectividad, 3 victorias para él sin derrotas, 11 relevos con un total de 10.1 entradas de labor y 1.35 de efectividad para él. Ya el año pasado estuvo con Senadores, muy poca acción para él, apenas lanzó 3 entradas. Este año ya está prácticamente llegando a la misma cantidad de innings que lanzó el año pasado, pero con un rendimiento completamente distinto. Veremos si podrá emplear Jefferson Medina esto con los Navegantes del Magallanes. Momento ahora de conversar sobre los Tiburones de La Guaira y sobre David Davalillo Jr., que fue subido este día lunes 16 de junio a la sucursal AA de los Rangers de Texas. Se lo decíamos en el video de los top de los 5 mejores prospectos de los Tiburones de La Guaira. Nos da la sensación de que en cualquier momento David Davalillo va a subir de categoría. El año que estaba mostrando en la sucursal clase A fuerte de los Rangers de Texas era fenomenal y recibe precisamente ese premio que tanto se lo merece. Estar en el nivel, en la sucursal donde están los mejores prospectos de cada una de las organizaciones, en AA. Ahí es que se conserva y se cuece el mejor talento de cada una de las organizaciones para prepararlos a dar el salto a MLB. Y ahí ahora va a estar David Davalillo en la organización de los Rangers de Texas. En lo que iba de temporada, en la clase A fuerte tiene 2.12 de efectividad, o tenía porque ahora recibió el llamado a este nuevo nivel, con 0.82 de whip en 51 entradas de labor. En esas 51 entradas estaba con 68 ponches, increíble. 12 ponches por cada 9 episodios tenía David Davalillo y apenas 1.9 boletos por cada 9 innings en esas 11 aperturas. La verdad que nos agrada muchísimo que David Davalillo esté teniendo esta temporada, pero el hecho de que sea subido a AA y que tenga esa cantidad de innings pudiese ser una limitante para los Tiburones de La Guaira. Evidentemente que nos alegra por el pelotero porque está desarrollándose y la idea es que sea Grande Liga, pero evidentemente que esto representaría un breve problema para los Tiburones. Veremos, quizás me equivoco, ojalá sea así y que los Rangers de Texas le otorguen un permiso a David Davalillo desde el primer día, pero la realidad es que la cantidad de innings que está teniendo ahora mismo y el valor que está teniendo dentro de la organización de los Rangers de Texas, donde cada vez sube más alto en el puesto del ranking de prospectos, pudiese complicar esta situación. También queremos hablarles sobre Anthony Castro. Ustedes nos preguntaban mucho sobre Anthony Castro y nosotros nos pusimos en contacto con el propio lanzador. Él ahora mismo se encuentra realizando un plan específico de trabajo para superar los problemas que tenía
en su brazo de lanzar, que terminó con algunas molestias en la temporada anterior y ahora mismo se encuentra en Tampa, Florida, realizando trabajos con un coach cubano. Esta información nos la suministró el propio Anthony Castro y que bueno, todavía no tiene claro cuándo volverá a la acción, pero quiere lanzar en este verano, sea en la Liga Mayor o sea en el circuito mexicano. Esa es la intención para Anthony Castro, que además nos reveló algo muy interesante. Quiere incursionar como abridor. Anthony Castro nos decía: siento que tengo el repertorio para hacerlo, todavía tengo la edad para hacer este cambio, mi brazo creo que estará lo suficientemente fuerte para ser abridor y me gustaría en verano incursionar como abridor. Era la información que nos daba Anthony Castro, algo muy interesante. Después le preguntábamos si dentro de Tiburones cree que va a tener precisamente ese rol como abridor. Nos decía: para el invierno falta mucho, quiero enfocarme ahora mismo en verano, terminarme de recuperar en las próximas semanas para ver acción lo antes posible en verano y después en invierno saber si puedo trabajar como relevista, como abridor y desde cuándo, porque lo que quiere es fortalecer ese brazo para evitar lesiones futuras. Anthony Castro, como vuelvo y les repito, esta información nos la suministró el propio pelotero, conversamos con él y eso era lo que nos transmitía. Va a lanzar en verano, o al menos esa es la intención, sea en México, sea en la Liga Mayor, y lo quiere hacer como abridor porque quiere incursionar en este nuevo rol Anthony Castro. Él el año pasado tuvo dos caras distintas con los Tiburones de La Guaira en la LVP. La primera parte de la campaña fue bastante buena, fue de hecho de los mejores relevistas del torneo, pero a medida que fue avanzando el mismo se le complicó. En definitiva, en la campaña anterior dejó 4.73 de efectividad con un whip de 2.02, 13.1 entradas en las que realizó 16 relevos en total, con una victoria y 2 derrotas para Anthony Molina. Sobre todo muchísimas bases por bola fue el principal problema de él, ha sido el gran problema a lo largo de su carrera. Veremos si este tiempo que se está tomando de pausa para fortalecer realmente bien el brazo y después ver acción le ayuda a que pueda tener un segundo aire en la carrera. 30 años de edad para Anthony Castro. Yo creo que como relevista o como abridor, si puede recuperarse 100% físicamente, es un brazo que va a ayudar mucho a Tiburones de La Guaira, no solo en la 25-26, sino de ahí en adelante. Otra noticia de los Tiburones de La Guaira: Aaron Bracho fue dejado en libertad por los Dodgers de Los Ángeles. Fue despedido Aaron Bracho, él estaba en la sucursal AA de los Dodgers y evidentemente esto representa una buena noticia para los Tiburones de La Guaira porque no tendrá ningún tipo de atadura Aaron Bracho para participar en la LVP. Faltará saber si puede conseguir por medio de sus agentes un nuevo contrato con un equipo en Grandes Ligas, evidentemente en ligas menores, pero con alguna organización que esté en el sistema. Si quiere estar en México, si quiere ir a jugar a la Liga Mayor de Béisbol Profesional, sea como sea, este pelotero que el año pasado hizo su debut con los Tiburones de La Guaira en la LVP, está ahora mismo sin equipo en Estados Unidos, sin ninguna organización. Él el año pasado con Tiburones de La Guaira, a pesar de que su promedio al bate fue bajo de 224, su OVP fue bastante destacado. 361 de OVP para Aaron Bracho, más de 140 puntos o casi 140 puntos de diferencia entre averaje y OVP. Esto habla de su capacidad de envasarse y además dejó un OPS por encima de 850, 871 para ser exactos. Remolcó 9 carreras en 20 duelos, anotó otras 10 y conectó 3 jonrones, 3 dobles y un triple. Es un pelotero que puede ayudar dentro de la LVP Aaron Bracho. Este año le fue difícil en la sucursal AA de los Dodgers de Los Ángeles. Es dejado en libertad. Veremos qué equipo terminará en este verano, pero pareciera que tiene el futuro completamente claro para participar con Tiburones en la 25-26. Y una última nota sobre Tiburones: Gregorio Petit, el manager de los Tiburones de La Guaira, conversó con los colegas de El Infield Podcast, con Carlos Balmones Rodríguez, Efraín Sabarce y con Freddy Chercia. Recomendamos que vayan al canal del Infield Podcast de estos colegas, que tienen también contenido interesante con un video semanal. Ustedes lo podrán disfrutar y pueden disfrutar de hecho de esa entrevista completa. Nosotros lo que rescatamos de ahí es que dijo Gregorio Petit que tendrá un cuerpo técnico repleto de personas con experiencia en la pelota. Alex Cabrera ha estado revoloteando entre los nombres posibles para acompañar a Gregorio Petit como coach de bateo en Tiburones. Veremos si esto se concreta o no. También ha estado Carlos Zambrano, el Toro, como posible coach de picheo. En definitiva, Tiburones no ha querido definir todavía ese cuerpo técnico, pero lo que sí mencionaba Gregorio Petit es que su cuerpo técnico para la 25-26 estará repleto de nombres con experiencia en el béisbol. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón
con Apuestas Royal. Llegamos a la mitad del video, amigos, y como siempre les recomendamos que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Es completamente gratis. Que dejen un like si les está gustando este contenido. Esto nos ayudará para que el algoritmo pueda repartir este video a más personas y más fanáticos del béisbol venezolano puedan conocer nuestro canal. Esto ayudará a crecer el proyecto, y si el proyecto crece, quien se beneficia es usted, porque vamos a seguirle llevando mejor contenido y todavía de forma más habitual y con mayor calidad. Además, pueden activar la campana de notificaciones. Esto es un claro beneficio para ustedes, porque apenas publiquemos un video, ustedes podrán ver la notificación y disfrutar del mismo lo antes posible. Ahora toca hablar de los Bravos de Margarita, un equipo que tiene un jugador en Grandes Ligas que ahora mismo ha sido llamado desde la sucursal AAA. Nos referimos a Anthony Molina, que por segunda vez en la temporada es llamado por los Rockies de Colorado a MLB. El primer paso en la Gran Carpa en 2025 fue muy breve. Ahora un poquito más de acción y todavía se mantiene en las Grandes Ligas Anthony Molina. Es que fue llamado en la semana anterior. De hecho, su primera presentación la había hecho el 14 de mayo y ahora, un mes después, el 14 de junio, hizo su segunda presentación en esta campaña. Lanzó 2 entradas de labor, se le envasó solo un contrario por un indiscutible que le dieron, ponchó a 2 y, en definitiva, en lo que va de campaña para Anthony Molina, en 2 presentaciones en Grandes Ligas no ha permitido carrera como relevista. Anthony Molina con 0.33 de whip. Habrá que ver si lo dejarán ahora más tiempo en las mayores a Anthony Molina o si quieren que continúe trabajando en la sucursal AAA, donde era que él estaba viendo acción. Él estaba en la AAA de los Rockies, estaba siendo bateado como abridor, aunque ya había mejorado en sus últimas aperturas. Tuvo un comienzo de campaña fatal, llegó a tener hasta efectividad de 12. Anthony Molina ahora mismo está en 7.55 su efectividad en la sucursal AAA. Sin embargo, está en las Grandes Ligas y de momento haciendo el trabajo a Anthony Molina. A quien le sentó bastante bien un cambio fue a Osmer Morales. Pasó de Delfines a Senadores y en Senadores está siendo ese lanzador que todos conocemos y además ponchador Osmer Morales, lo que demuestra que todavía tienen el brazo no solo para ayudar a Senadores, sino para ayudar en el futuro cercano a los Bravos de Margarita en la LVP. Morales, en lo que va de temporada con los Senadores de Caracas, tiene efectividad de 1.69 con un whip de 1.41 y en 10.2 entradas de labor ha ponchado a 15 rivales. Osmer Morales increíblemente ha mejorado del cielo a la tierra. Su última apertura fue de 5 entradas, ponchando a 8 adversarios. Solo recibió una carrera limpia producto de un cuadrangular y pareciera que el oriundo de Villa de Cura, que cumplirá 33 años de edad en el mes de octubre, puede aportar muchísimo más dentro de la LVP, tal y como lo está haciendo con Senadores. Él el año pasado tuvo un año complejo en la Liga Mayor, le costó tomar el ritmo en la LVP, pero después fue un lanzador importante para esa rotación. Ahora mismo empezó con un año difícil en la Liga Mayor, pero dentro de la misma está haciendo los reajustes necesarios con este nuevo equipo, con los Senadores, para ser ese lanzador dominante que esperan los Bravos de Margarita que sea, porque uno visualiza a los Bravos y el as de rotación claramente será Osmer Morales de cara a la campaña 25-26. Y también conversar un poco sobre Breivik Valera. Él está en el Águila de Veracruz en la pelota mexicana y está siendo una verdadera estrella con este equipo que está en plena lucha por meterse a la postemporada en el circuito mexicano. Valera, en lo que va de campaña, tiene promedio al bate de 324 con el Águila de Veracruz. 906 es su OPS, un OVP cercano a 400. En 38 duelos tiene 17 bases por bolas y 16 ponches, es decir, consigue más boletos que ponches. Esto es una extraordinaria estadística para Breivik Valera, que tiene 25 anotadas y 21 impulsadas en esos 38 choques, con un total de 15 extra bases, 10 de ellos dobles. Breivik ha estado principalmente trabajando con el Águila de Veracruz como segunda base, 24 duelos ahí, ha tenido otros 12 choques como antesalista y bueno, la temporada pasada en la LVP con los Bravos pudo tener un segundo aire. De hecho, batió 307 con 419 de OVP, después se lesionó, se perdió algún tiempo de acción, pero claramente sigue siendo un pelotero importante para los Bravos de Margarita, Breivik Valera, que estando en un circuito como la pelota mexicana puede mantenerse en un gran nivel de competitividad. Hablemos nuevamente de la Liga Mayor, en este caso para hablar de los Tigres de Aragua, que tienen un grosor de peloteros en esta liga, y sobre todo de Cristian Mejías, que está teniendo un año fenomenal en la Liga Mayor de Béisbol Profesional con los Centauros de La Guaira.
En sus últimas 2 presentaciones tiene 12 entradas de labor. Cristian Mejía, es decir, ha tenido 2 aperturas de 6 entradas con 0.75 de efectividad y 0.50 de whip. En esas 2 entradas Mejías tiene 8 ponches y en lo que va de campaña tiene 2.90 de efectividad con 0.84 de whip. Está siendo de los mejores abridores de la Liga Mayor. Si se mantiene así, estará entre los candidatos a pitcher del año de esta liga de verano de la pelota criolla y está siendo el más dominante, como les digo, 0.84 de whip. Habla bastante bien de él. Después habrá que ver, evidentemente esto hay que tomarlo con pinzas, cómo lo traslada a la LVP, pero siempre es más fácil trabajar desde un buen punto que desde un punto negativo. En este caso está en un buen momento Cristian Mejías y se espera que pueda mantenerlo desde los Tigres de Araguas. Eso es lo que quieren, porque es un lanzador que en las temporadas anteriores los ha estado ayudando, pero siempre desde el bullpen. Sería una opción interesante para el manager Osvaldo Guillén que Cristian Mejías los pueda ayudar precisamente desde la rotación. En la rotación también está no solo de los Tigres, sino de los Centauros, Guillermo Moscoso, que sí vive un presente un poco diferente al del lanzador Cristian Mejías. Moscoso, en lo que va de temporada con los Centauros de La Guaira, ha realizado 2 aperturas y tiene 12.60 de efectividad con 2.60 de whip. En 5 entradas le han hecho 7 carreras limpias, ha ponchado a 4 rivales, pero se le han envasado hasta 13 adversarios, 10 por indiscutibles y 3 por base por bolas. Está difícil para Guillermo Moscoso, que no empezó la temporada desde el vamos con los Centauros de La Guaira. Él de hecho empezó en el mes de junio, realizó su primera salida el 3 de este mes y después el 10 de este mismo mes realizó su segunda apertura. Veremos su próxima salida, que está muy cerca de realizarla, si puede dar ese salto de calidad y realizar su primera buena salida, porque Guillermo Moscoso se quiere mantener activo en la próxima contienda de la LVP con los Tigres de Aragua y para eso necesita mejorar en su año en la Liga Mayor. Y quien está mejorando precisamente en los últimos duelos en la Liga Mayor es otro pelotero de Tigres que también está con los Centauros de La Guaira. Nos referimos a Eduardo Escobar, el de la pica, que en sus últimos 5 encuentros disputados con los Centauros de La Guaira tiene 368 de promedio al bate y tiene 428 de OBP. En esos últimos 5 cotejos, 6 anotadas, 3 dobles, 2 cuadrangulares y 4 carreras impulsadas para Eduardo Escobar, que ha estado jugando 3 encuentros en la tercera, 16 encuentros como segunda base, que ha sido el principal rol que ha tenido, pero uno cree que dentro de la LVP, ya le ocurrió el año pasado, no va a ser visto ni en la tercera ni en la segunda, más bien como inicialista, y ahí hay bastantes candidatos entre los Tigres de Aragua, así que será interesante ver cómo va a ser esa movida el manager Osvaldo Guillén, pero lo cierto es que ha empezado a batear en esos últimos 5 cotejos Eduardo Escobar con un promedio al bate de 368. Toca mencionar ahora a los Leones del Caracas, el equipo de la capital que tiene a su cerrador puesto en asignación. Carlos Hernández, el cerrador de los Leones del Caracas en la contienda anterior y que vivía curiosamente un buen presente con los Phillies de Filadelfia en los últimos choques, fue puesto en asignación. Ya él tiene varios días puesto en asignación. De hecho, la última presentación que tuvo Carlos Hernández con los Phillies fue el pasado 10 de junio. El día 11 fue puesto en asignación y después del día 11 pasan 7 días, es dejado en libertad o es cambiado a otro conjunto o simplemente pasa vía waivers, que lo puede seleccionar cualquiera de las otras 29 organizaciones de las grandes ligas. Eso sí, lo tiene que mantener en el roster de 40 y de allí después tomar otra decisión. Si él pasa por waiver y no lo selecciona nadie, puede tener la potestad los Phillies de Filadelfia de bajarlo a ligas menores. Como les digo, es muy curioso porque las últimas 6 presentaciones de Carlos Hernández, sus últimos 6 relevos, habían sido bastante buenos. Tenía efectividad de 1.35 en sus últimas presentaciones. Extraña que después de hacer precisamente una mejoría, de tener una mejoría en cuanto a su rendimiento, quieran salir de él. Pero bueno, en definitiva los Phillies han dicho, aunque haya mejorado, sus estadísticas en la temporada no son buenas, 5.26 de efectividad y 1.75 de whip, así que preferimos salir de él. Esa es la decisión que han tomado los Phillies de Filadelfia. Bueno, salir de él hasta cierto punto porque pueden enviarlo a las ligas menores, y para los Leones del Caracas, evidentemente, como ocurrió también con Cardenales de Lara, como se los mencionaba con Juan Yepes, o con Águilas del Zulia con Osleiby Basabe, que se ha puesto en asignación, es una buena noticia para un equipo de la LVP, en este caso para el Caracas,
porque quiere decir que ha perdido importancia dentro de su estatus para los equipos de las grandes ligas, y eso querrá decir que no tendrá mayores restricciones para participar en la LVP, a menos de que el pelotero a criterio personal diga: no quiero jugar este año en la LVP, o me quiero incorporar más tarde, o quiero lanzar una cantidad limitada de innings para realizar un plan específico, porque en la LVP no solo se compiten los equipos con lo que digan en grandes ligas, sino con los planes personales que tenga cada uno de los peloteros, que además eso es completamente respetable, sea que quieren estar con sus familias porque han pasado mucho tiempo lejos de ella, o porque quieren tener un plan de trabajo específico que los ayude a que en la siguiente contienda de MLB puedan hacerlo aún mejor. También, hablando de los Leones del Caracas, nos pedían información sobre René Pinto. René Pinto está en su mejor año ofensivo, hay que decirlo, en la sucursal AAA de los Cascabeles de Arizona. Este año hasta ahora no ha sido llamado a las grandes ligas, pero quizás no sería muy tarde que lo vayan a hacer, porque 324 es el promedio al bate de René Pinto en AAA, con un OPS por encima de 1000. Les puedo asegurar que jamás en su carrera había tenido un rendimiento como este. René Pinto, en casi 20 choques en AAA, tiene más de 1000 de OPS, con 5 vuelas cercas, 8 dobles y un total de 18 impulsadas y 19 anotadas en los 19 choques que ha tenido este año en la sucursal AAA de los Cascabeles de Arizona. Ha perdido un poco la efectividad, haciendo out a los rivales en intento de robo, 16% para ser exactos, con los Cascabeles de Arizona en esta instancia, pero siempre se ha hablado de sus extraordinarias cualidades defensivas para René Pinto. El año pasado fue complejo para él en la LVP, cambió de equipo, pasó de Magallanes a Caracas. En Caracas tampoco gozó de plena confianza del manager José Alguacil, pero yo creo que este presente ofensivo pudiese ayudar a que su estatus de cara a la siguiente contienda con los Leones del Caracas pueda cambiar, y que sea, ¿por qué no?, ese receptor principal de los Leones del Caracas, o al menos repartirse esta función cuando llegue Freddy Fermín, o cuando llegue Moisés Ballesteros u otro careta melenudo. También nos pedían información sobre Lenín Sosa. Lenín Sosa, recuerden que había estado en la lista de lesionados por un problema en la cadera, pero ya fue activado en la sucursal AAA de los Medias Blancas de Chicago. Será el primer equipo, la primera estación que va a tener Lenín Sosa antes de su regreso a las grandes ligas. En los primeros 3 choques este año en AAA, apenas ha conectado un indiscutible, que fue un doble en 10 turnos al bate. Esto es normal. Recuerden que él simplemente está en AAA no por una decisión deportiva, sino simplemente para recuperarse físicamente, porque este año han estado dándole la confianza en pleno los Medias Blancas de Chicago a Lenín Sosa. Antes de su lesión en la cadera tenía 57 encuentros disputados en grandes ligas, con 274 de promedio al bate, un total de 15 anotadas en 57 duelos para él. Un pelotero que el año pasado, el ratico que estuvo con los Leones del Caracas, la descosió. OPS por encima de 1200, algo absurdo. 392 de promedio al bate, y que era candidato al MVP. En aquel momento era parejo con Renato Núñez, en el momento en el que terminó la actuación de Lenín Sosa, ya después que concluyó su participación con los Leones, entre otras cosas por una lesión. Renato Núñez galopó como MVP de la liga. De hecho, en ese momento ya tenía cierta ventaja sobre Lenín Sosa, pero era quien estaba más parejo porque su rendimiento era claramente extraordinario, y le vino bastante bien esa actuación en invierno a Lenín Sosa, porque los frutos los está recogiendo ahora mismo en las grandes ligas. Los Atléticos bajaron a la sucursal AAA a Johnny Pereda. Es la segunda vez en la temporada que envían a Johnny Pereda a las ligas menores. Él ha visto bastante acción dentro de todo en las grandes ligas, 19 choques, pero ofensivamente no está rindiendo. 175 su promedio del bate, completamente opuesto a lo que está haciendo en AAA, que en todo lo que va de temporada batea 390. Johnny Pereda con 457 de OVP en esos 11 choques que ha tenido en AAA, 10 impulsadas y 9 anotadas, con 4 dobles y un vuelas cercas. Este año en las grandes ligas está costando hacer out a los rivales en intento de robo. Le han estafado 11 almohadillas en 12 intentos, y yo creo que también se repite el mismo patrón en la sucursal AAA con los Atléticos. Le han estafado 7 bases en 9 intentos. Yo creo que eso será algo en lo que tendrá que trabajar Johnny Pereda, no solo en esta misma temporada en verano, sino si se presenta con los Leones del Caracas en el invierno. Y por último, en la información que nos pedían sobre los Leones de Caracas, hay que hablar de Osvaldo Arcia. Ustedes nos lo escribían en los comentarios, por eso siempre les recomendamos: escríbanos allí en los comentarios lo que opinan, lo que quieren saber de cada uno de los peloteros de sus equipos, y nosotros vamos a estar transmitiéndole esa información en el siguiente Noti LVP, como lo hicieron precisamente con Osvaldo Arcia,
que ahora mismo está en la Liga Mexicana con el equipo de los Toros de Tijuana. No fue el primer conjunto con el que inició el año. Él empezó con los Zaraperos del Saltillo, ahora mismo está con los Toros de Tijuana, batea 205 de promedio al bate, bastante pobre, pero con el OVP que nos tiene acostumbrados. 370 es el OVP de Osvaldo Arcia. Ha conectado 10 extra bases de los 17 hits que ha dado, es decir, más del 50% de sus batazos son extra bases, con 17 impulsadas de los 17 hits que ha dado y 18 anotadas. Está siendo un pelotero que cuando conecta la bola es productivo, tal y como nos tiene acostumbrados Osvaldo Arcia, jugando poco a la defensa. Realmente 10 encuentros únicamente ha estado en el right field con los Toros de Tijuana. Ha estado bastante tiempo en acción como bateador designado. Osvaldo Arcia, que hasta ahora en esta segunda organización, en los Toros de Tijuana, ha tenido un segundo aire. Y además curioso, porque ya él en el pasado había estado con los Toros de Tijuana y por una razón u otra no le fue bien. En aquel entonces regresó a la Liga Mayor con los Senadores de Caracas y pudo recuperar su rendimiento. Ahora mismo pudo tener, como quien dice, esa segunda oportunidad, esa revancha con los Toros de Tijuana, y aunque su rendimiento, su promedio al bate es bastante bajo de 205, el aporte que él realmente da al terreno de juego se ve claramente por la cantidad de carreras impulsadas en la cantidad de hits que tiene. 17 hits, 17 impulsadas, sigue siendo una muy buena estadística para Osvaldo Arcia. Ahora corresponde hablar sobre Caribes de Anzoátegui para cerrar este Noti LVP, y precisamente vamos a hablar de Hernán Pérez, que ustedes nos pedían información sobre él. Un Hernán Pérez que ha estado involucrado en las últimas horas en rumores de cambios. Algunos mencionan que Tigres de Aragua pudiese estar interesado en Hernán Pérez. Sería extraño que los Tigres, por medio de la presidencia que ocupan con Víctor Zambrano, quieran volverlo a repescar, pero hay que entender que Tigres ha cambiado. Ahora tiene manager nuevo, que es Osvaldo Guillén, que siempre ha mostrado admiración por Hernán Pérez, y además tiene nuevo gerente deportivo, que es Víctor Gárate, que pudiese estar también interesado en repescar, como quien dice, a Hernán Pérez, a pesar de lo que opinó en su momento Víctor Zambrano, que prefirió salir de él a los Cardenales de Lara por las razones que él hubiese esgrimido en ese momento. Puede tener razón o no, eso ya dependerá del criterio de cada quien, ¿no? El hecho es que ha estado inmiscuido en esos rumores de cambio. Habrá que ver si Caribes, sin siquiera utilizarlo en su roster, es capaz de cambiarlo. Lo que sí es cierto es que él ahora mismo está precisamente con el mismo equipo de Osvaldo Arcia en la pelota mexicana, con los Toros de Tijuana, y como era de esperarse, lo está haciendo bastante bien Hernán Pérez. En lo que va de temporada, Hernán Pérez tiene en 49 choques, 29 impulsadas, 42 anotadas, 11 jonrones, un triple y 12 dobles, 24 extra bases, los 54 indiscutibles que ha dado para él, 3 bases robadas en 5 intentos, OPS por encima de 1000, OVP de 420. Está teniendo un año fenomenal Hernán Pérez. Hernán Pérez es un pelotero hecho para un circuito como el mexicano en esta altura de su carrera y hecho para la LVP, así que será interesante ver qué termina ocurriendo con él. De hecho, él en lo que va de temporada ha jugado hasta 5 posiciones con los Toros de Tijuana. De las 7 posibles que él puede jugar, de hacerlo de forma buena, por así decirlo, porque él puede pichar, pero no es pitcher, y él puede ponerse como receptor, pero esa es una posición que él no está. De las 7 posibles, que es decir, las 7 del campo, excluyendo pitcher y catcher, ha jugado 5 con los Toros de Tijuana. Ha jugado primera, ha jugado segunda, ha jugado tercera, ha jugado left field y ha jugado right field. Que un pelotero que te pone estas estadísticas ofensivas como las que yo les leía, además pueda ocupar estas 5 posiciones, no hay precio que se pague. Habrá que ver si Tigres está dispuesto a pasar, como quien dice, por ese peaje y adquirir a Hernán Pérez, que muy probablemente Caribes le vaya a colocar un precio bastante alto si es que están interesados en salir de él, porque yo dudo bastante que Caribes quiera salir de él, a menos de que la oferta que le presente Tigres sea lo suficientemente interesante como para decir, mira, yo estoy en plena reestructuración, me conviene más adquirir este paquete que me ofrece Tigres o cualquier otra organización que retener a Hernán Pérez, que de hecho ya había sido bastante claro en su momento con Caribes, y dijo, yo les dije a Caribes antes de que hicieran el cambio que si no pueden pagar mi ficha, que no lo realizaran. Es decir, hablando bastante claro de su aspecto económico, que esto puede influir a la hora de tomar una decisión o no para Caribes. Pero eso son meras especulaciones. Lo que es realidad son los números que está colocando Hernán Pérez, con un OVP por encima de 420 para ser exacto, un OPS por encima de 1000 y la extraordinaria cantidad de 42 carreras anotadas
en 49 choques. También quería hablarles de José Azócar, que fue puesto en asignación también, en este caso por los Bravos de Atlanta. Él ya pasó por este mismo periodo con los Mets de Nueva York, llegó rápidamente vía waivers a los Bravos de Atlanta, pero ahora también ocupando un puesto en el roster de 40, quieren darle ese puesto en el roster a otro jugador, los Bravos de Atlanta, y precisamente han decidido colocar en asignación a José Azócar. No han sido demasiadas cantidad de juego que ha visto José Azócar en esta campaña. Hay que recordar que, bueno, él decía que llegaba precisamente a jugar pelota con los Bravos de Atlanta, que no quería estar ahí para estar banqueado y en definitiva únicamente pudo ver acción en 2 choques. José Azócar en ninguno de ellos como titular, sino más bien saliendo del dugout para tomar un turno al bate, que fue lo que pudo consumir con los Bravos de Atlanta. Así que en definitiva la carrera de José Azócar está señalándole que necesita un paso por la LVP para que lo ayude a reconectar y a recuperar su mejor versión. Veremos si esto es lo que él quiere o no. También se ha mencionado como un posible nombre de cambio dentro de Caribes, porque han pasado algunas temporadas en las que él no ha visto acción y Caribes necesita peloteros que estén desde el día 1. Habrá que ver si en definitiva salen de Azócar o no, pero de momento Azócar puesto en asignación por los Bravos de Atlanta. Veremos si es bajado a ligas menores o si en todo caso es reclamado por otro equipo. También les quería hablar de Francisco Sánchez, exactamente igual como ocurrió con Pablo Mujica y los Cardenales de Lara. El caso de Francisco Sánchez, un pelotero que había sido firmado en la LVP, fue dejado en libertad, ahora mismo no tenía equipo y Caribes dijo: mira, yo necesito picheo, este muchacho está lanzando en la Liga Mayor, me lo traigo para mí y aquí intentamos que pueda explotar su mejor rendimiento. En lo que iba de temporada, Francisco Sánchez está haciéndolo bastante bien con los líderes de Miranda. Lleva en lo que va de campaña 5 aperturas de 22.1 entradas de labor, con efectividad de 4.43, un whip de 1.34. En sus últimas presentaciones, la última lanzó 5 entradas y permitió 2 carreras limpias, que eso para los estándares de la Liga Mayor es bastante positivo. Y este lanzador, que al final es del año 98, es decir, tiene 27 años de edad, es zurdo, puede ayudar bastante a los Caribes de Anzoátegui, y yo creo que será ese tipo de lanzadores en el que haces una apuesta que no tienes nada que perder y muchísimo que ganar, sobre todo por un equipo de Caribes que necesita cada día más nombres en el picheo para que lo ayuden a sostener lo que será su temporada 25-26. Amigos, llegamos al final de este Noti LVP. Les recomendamos que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que dejen un like, que activen la campana de notificaciones. Esto es gratis para ustedes y a nosotros nos beneficia muchísimo. Se lo agradecemos a todos ustedes que nos colaboran con esos likes, con esas suscripciones, que como les digo son gratis y ayudan a que este proyecto continúe creciendo. Escríbanos siempre en los comentarios lo que quieren saber de sus peloteros de cada uno de los 8 equipos para el siguiente Noti LVP, que le estaremos transmitiendo dicha información. Como siempre, lo mejor de la LVP, ustedes lo disfrutan acá en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.